por su puntualidad.
¿Cómo están todos? Buenas tardes. Comentarles de que ya cerré la práctica número 2. Justamente ya estaba cerrado. Estaba revisando y ya he participado poco menos que en la práctica uno. Pero bueno, sí, al final es una gran mayoría la que ha participado y ya ha estado demostrando, evidenciando lo que hemos ido avanzando. Buenas tardes a todos. Y no, pues, ¿qué les puedo decir? Hoy vamos a iniciar la clase, el curso. Y vamos a ser bastante breves, no tan breves que digamos, pero comentarles que sí quería publicar hoy día la lista de todas las participaciones, pero yo creo que lo voy a hacer el mismo día que voy a lanzar el examen o el trabajo final, que lo voy a publicar el domingo bajo un formulario de Google, donde van a ser básicamente la misma hermenéutica, con preguntas, el avance que hemos tenido. Yo creo que todos tenemos el material. Y justamente al acabar también les voy a hablar de algunos libros bastante elementales que han sido para este curso. Me he basado en bastantes libros, pero hay dos que me han parecido muy interesantes y un tercero que está en inglés que también les voy a compartir. ¿Sí? Jacqueline, adelante. Buenas tardes, licenciado. Quería consultarle acerca de cómo va a ser preguntas abiertas, preguntas cerradas. Más que todo van a ser Ok. cerradas y de desarrollo. Es ¿Algún decir, documento en específico o de todos lo que mm, íbamos llevando en clases? si se dan cuenta, a un inicio mi objetivo también era interactuar un poco más con las herramientas. Pero ya, como han ido sugiriendo desde el segundo módulo, estoy dejando toda la interactividad con desarrollo de archivos y demás para el segundo curso que va a haber, Jacqueline. ¿Sí? Si no me equivoco, va a ser a finales de marzo, donde ya teniendo estas bases de curso que como estamos concluyendo hoy, ya vamos a ser un poquito más específicos respecto a las herramientas digitales y también fundamentos de la inteligencia artificial, obviamente. Entonces, el examen, el trabajo final, netamente se va a basar en la revisión y evaluación del formulario de Google, con preguntas cerradas de selección y algunas de desarrollo. ¿Está bien? Gracias, licenciado. Sí, va a ser acerca de todo lo que hemos ido viendo, ¿no? Supongo. Sí, tiene que, solamente que se ve. Obviamente, todo lo que hemos visto han sido pinceladas, cada concepto, cada punto es mucho más profundo, tiene fundamentos más avanzados, pero al menos hemos llegado a conocer cada parte de cada aspecto de la pedagogía. Y creo que está bien porque para el curso que tenemos, el tiempo que nos han dado, me parece bastante bueno, la verdad. Han mostrado a las personas constancia, participando, argumentando, aportando, cosa que es muy importante y les agradezco nuevamente. Hace no mucho hablaba con una de las participantes y realmente estaba agradecido porque justamente cada argumento que daban ustedes eh, lo complementaba más la clase, lo hacía más enriquecedora, más contextualizado, compartiendo las experiencias de cada uno de ustedes, y es justamente así como debe ser, ¿no? Entonces eso ha hecho que sea un buen curso, no solamente ver teorías, ver los puntos de vista de otras personas, las experiencias, complementar y ver que realmente lo que avanzamos está siendo aplicado o es verídico, ¿no? Eso es Jacqueline. Gracias, licenciado. Kelly, adelante. Kelly, no, Jacqueline, perdón. Nadie más, ya. Bueno, ve la pantalla, ¿verdad? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Inge. Sí, se ve, dice. Listo, muchas gracias a todos. Entonces, hoy vamos a concluir nuestro curso, que era Pedagogía para la Formación Docente. Hemos llegado a ver cuatro ejes muy elementales, aspectos muy importantes dentro del curso, y hemos optado de ir desglosándolos, ¿no? Esta semana lo hemos dedicado especialmente para esta eje, para esta unidad, donde estamos viendo un poco más la parte reflexiva, la parte
autoevaluativa que más que todo lleva a una retrospectiva del mismo docente. Como último tema, hoy vamos a ver respecto a la identidad docente, cómo es que se puede identificar o representar un docente bajo qué modelo, la ética e innovación educativa, cubriendo aspectos como la identidad y ética profesional del docente, también el compromiso social y educativo y la innovación, perdón, mil disculpas, y la innovación pedagógica, los TICs IA, es decir, las tecnologías de información y comunicación e inteligencia artificial. Vamos a redefinir un poquito mejor a, a qué nos referimos cuando hablamos de innovación. Bueno, comencemos entonces. Vamos a comenzar de lleno sin metáforas, solamente con una pequeña comparación o ver cómo es que bajo qué modelo va representado un docente. Entonces, existen dos grandes modelos a los que podría corresponder un docente. No quiere decir que es uno y no es el otro. ¿Por qué? Porque básicamente cada día se puede vivir, trabajar, desarrollar bajo una modalidad, bajo un modelo u otro. En esto tenemos la instrucción técnica y la identidad intelectual. Acá, ¿qué queremos decir? De que o podremos tener un rol de técnico, no lo digo, me refiero a la aplicación de recetas, por ejemplo, respecto a los roles, o un rol intelectual, de identidad intelectual, donde en comparación a la parte técnica podríamos decir que bajo un modelo de trabajo como técnico especialista, por así decirlo, que normalmente es lo que más se ve dentro de la enseñanza, porque esto está basado en productos, en hechos, en acciones, ¿no? Esa es la parte técnica, mientras que el intelectual es algo mucho más profundo. Está desde el diagnóstico clínico, las reflexiones, los valores éticos, el desarrollo del pensamiento crítico y el juicio crítico. Entonces, haciendo una pequeña comparación respecto a los roles, por ejemplo, diríamos que la instrucción técnica o el modelo de la instrucción técnica es donde aplican los docentes recetas, básicamente, podríamos decir, como acá decimos en el pequeño argumento. Mientras que el modelo de identidad intelectual hacemos reflexiones y decisiones respecto a los conocimientos, por ejemplo, en la instrucción técnica tenemos recepción de expertos externos, información, conocimiento. Mientras que de un modelo de identidad intelectual tenemos la construcción del conocimiento, la corroboración desde la práctica. ¿Por qué? Porque partimos también con fundamentos. Por ejemplo, bajo un modelo de la instrucción técnica como docentes, respecto a los problemas, podríamos decir que el docente va formulando y creando problemas estándares, predecibles, idealizado, que sean resolvibles, pero bajo un modelo de identidad intelectual, me disculpas, realmente hacemos resoluciones de problemas únicos y complejos, considerando todas las variables que pueda ser posible en los distintos contextos de las asignaturas o carreras que pueda haber. Respecto a la relación con la teoría avanzada en estos dos modelos que seguimos hablando, podríamos decir que la instrucción técnica o el docente, dentro de un modelo de la instrucción técnica, la teoría es lo que dice y él básicamente, el docente lo ejecuta. Mientras que en un modelo bajo la identidad intelectual, el docente crea una teoría, un diálogo entre la teoría y la práctica, porque justamente va fusionando, va creando esta interacción, siendo más fundamental y siendo más experimental en la parte práctica.
Respecto a la autonomía que puede tener un docente en el modelo de instrucción técnica, es básicamente una autonomía muy baja. ¿Por qué? Porque sigue instrucciones, se maneja bajo las recetas. Por otro lado, bajo el modelo de identidad intelectual, el docente tiene una autonomía bastante alta porque decide con criterio y justamente eso inculca a los estudiantes para poder tener la decisión y el criterio de tener un bastante fundamento teórico comparado y corroborado con la práctica, ¿no? Y la finalidad, bajo estos dos modelos, tendríamos bajo el modelo de la instrucción técnica, el transmitir y cumplir el programa. Por otro lado, bajo el modelo de identidad intelectual, tendríamos lo que es la transformación y la emancipación del estudiante, para que pueda tener un recorrido más autónomo y menos robotizado, por así decirlo. Entonces, como les decía, este modelo no es fijo en el modo de desarrollo de un docente, puede variar de un día al otro. Puede que un día, o cierta semana, cierta temporada, un docente pueda obrar bajo un modelo de instrucción técnica y otros bajo la identidad intelectual. Y yo creo que eso es lo que bastantes de los que estamos acá presentes hacemos eso, porque hay momentos para simplemente basarnos en la teoría, ser un poco conductistas, pero es necesario porque necesitamos fundamentar muy bien por, por, por las prácticas que están por venir y para que todo quede bastante claro respecto a los estudiantes. Y ya pasado determinado lapso, pasamos a trabajar, desarrollar la docencia bajo un modelo de instrucción técnica. Entonces, estos modelos son los que pueden existir y pueden distinguirse dentro del ejercicio docente. ¿Alguien pueda compartirme quizás alguna experiencia que tenga en la alternancia de estos dos modelos? Los escucho, por favor, adelante. ¿Alguien? ¿Alguien? No, creo que estamos bien. Entonces, continuamos entonces, ¿sí? Bueno, con esto vemos entonces sobre la visión del docente como profesional que actúa con criterio en situaciones de incertidumbre. ¿A qué me refiero? A la perspectiva heurística. Entonces, en este aspecto, bajo esa visión del docente como profesional, como un médico que hace el diagnóstico clínico, debe optar y aplicar lo siguiente: tener un comportamiento como clínico justamente, es decir, el poder diagnosticar las situaciones únicas donde no van a existir recetas universales, es decir, donde no aplica simplemente el seguir lo que diga el libro, lo que diga el texto, porque justamente la situación, la clase misma obliga a que sea un nuevo desarrollo, una nueva actividad, para que quede bien claro el avance. Es importante tener el buen juicio ilustrado, es decir, la práctica es un arte informado por la ciencia que requiere navegar la incertidumbre. ¿A qué me voy con esto? Acá tenemos un gráfico donde básicamente, si vemos el contexto, es una defensa, es una socialización de trabajos donde cada estudiante está compartiendo información, argumentos entre todos los que vemos. Incluso si pueden observar bien, tenemos a una persona que está alrededor de todas las demás. Entonces está habiendo como un debate o una evaluación, qué sé yo, en esta situación podría ser una evaluación persona por persona. Cada uno avanza y se sienta en el medio para recibir retroalimentaciones y otros. Entonces, en este caso, podríamos decir que intervenir en esa red viva de intercambios de significados requiere una actitud heurística.
Entonces, ¿a qué nos referimos con la actitud heurística? Es decir, a una actitud de poder buscar y descubrir las soluciones que puedan darse para resolver o desarrollar el aprendizaje en este contexto. ¿Estamos entendidos hasta acá? ¿Escuchando? ¿Escucha? ¿Les llega mi audio? Estamos, ¿no? Sí, Inge, se le escucha bien. Entonces, bajo estos comportamientos, estos conceptos, es importante también mencionar la dimensión ética como parte fundamental, como dimensión fundamental en la enseñanza. Aquí vemos, estamos viendo una comparación primero, ¿no?, entre la eficacia y productividad con los valores intrínsecos. Y tenemos 3 puntos que estamos desarrollando o mostrando. Por ejemplo, en el primer punto, respecto a la ética como una dimensión fundamental en la enseñanza, decimos de que es una actividad moral, no solo técnica. Es decir, no solamente al saber cómo hacer las cosas en el aspecto moral, o técnico, perdón, sino a reconocer, comprender que es bueno saber lo que se está haciendo, que es justo, que es bueno saber que es justo lo que se está haciendo. Entonces, eh, ahí va ese contraste, no solamente con lo técnico. Pues estamos mencionando que el peligro de obsesión, sí, el peligro de la obsesión, resultados cuantificables. Es decir, es la deshumanización. Aquí me refiero que cuando solamente importan solamente los números, que ahora estamos acostumbrados justamente por esta pequeña crisis que tenemos, porque tratamos de cumplir solamente el sistema. Estamos en una situación donde solamente importan los números, las notas, los rankings, los estándares. Perdemos de vista a las personas. Es decir, perdemos de vista a lo social, a los valores, a la ética. Estamos más encerrados en poder tener un valor numérico que tener realmente un valor, algún principio. Como un tercer punto, decimos que la calidad reside en la propia actividad y en los valores que se desarrollan durante el proceso, no solo en el producto final. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Normalmente, el juicio, la clasificación está dado solamente por la última evaluación que hacemos, por la evaluación sumativa como estábamos hablando. Pero no nos damos cuenta que realmente la calidad de enseñanza está justamente impregnado, implícito en cada actividad durante el desarrollo de las unidades didácticas, el desarrollo del aprendizaje. Entonces, en los valores está de manera activa durante todo el proceso, durante todo el desarrollo del aprendizaje. A esto, entonces vamos a hablar un poquito más de los procedimientos que pueden existir para tener objetivos medibles. Es decir, como una alternativa a esta obsesión que existe por ser solamente un número. Hablamos de estos principios. Acá decimos sobre los valores que guían a la acción, no a las metas a alcanzar. Es decir, la intencionalidad educativa. Hablado de justamente de los principios de procedimiento que son como el respeto, la democracia y el debate, que debe también implementarse e inculcarse a los estudiantes. Y esto llevarlo y aplicarlo justamente dentro del aula.
una vez aplicando dentro del aula, justamente aportamos a que tengamos un mejor clima, un mejor ambiente, una mejor comunión dentro del ecosistema de aprendizaje. Entonces, vamos a ir fomentando un clima afectivo y la implementación, la educación de los valores. Entonces, acá estamos diciendo que un docente o el docente debe estar secundado, debe estar en el entorno, demostrando con la práctica, aplicando los distintos aspectos, como es el diálogo, la creatividad, la paz, el amor. Es decir, ser todo lo contrario a lo que normalmente algunos hemos vivido, ¿no? Con algunos docentes, donde solamente hemos aprendido a escuchar y no respetar el argumento, el aporte de las otras personas. Si realmente queremos un cambio, yo creo que comienza por nosotros, y más si estamos como responsables de personas que están atentas a poder verte y justamente aprender de ti. Con esto me refiero a que educamos lo que somos, no solo por lo que sabemos. Es importante que tomen nota de eso, por favor. ¿Alguien quiere decirlo? Víctor Hugo, adelante. Buenas tardes, Víctor Hugo. Hola, buenas tardes, estimado Ariel. Respecto a esto que estás exponiendo, una pregunta, o tal vez una pregunta comentario, digamos, ¿ya? Si, digamos, estas propuestas son de vanguardia, lo que ahorita yo me pregunto es por qué, por ejemplo, en la mayor parte de las universidades, caso, digamos, de las más grandes de América Latina, en Buenos Aires, digamos, en la UBA, cada cátedra está a cargo de 2 o hasta de 3 docentes, ¿no? Entonces, hay un docente que se encarga solamente de hacer las conferencias de una materia, digamos, ¿no? Hay otro docente que está encargado solo de aclarar dudas de los estudiantes sobre las exposiciones del docente principal, ¿no? Y hay un tercer docente que solamente se encarga de revisar trabajos de los estudiantes. Entonces ahí uno se pregunta, ¿quién de los 3 docentes es quien tendría que tener este perfil que estás exponiendo? Y bueno, dado el asunto, ¿por qué este tipo de universidades avanzan con este tipo de desarrollo curricular, ¿no? Lo mismo pasa en Estados Unidos. Virtualmente todas las universidades de Estados Unidos tienen así un profesor principal al que le dicen profesor y tiene sus adjuntos que se llaman teaching assistant. Entonces, el profesor, el que solamente hace las conferencias, tiene 2, 3 ayudantes, pero que también, claro, tienen el mismo grado, ¿no? Doctores, etcétera, ¿no? Y en Europa pasa lo mismo. En la experiencia que tuve ahí, es exactamente igual. Por ejemplo, uno de los más capos en investigación allá, un tal Francisco Invernón, que era el docente de la Universidad de Barcelona, tenía su adjunto, que era otro docente, entonces daban la cátedra entre 2, ¿no? Iguales en París, y bueno, eso viene ocurriendo actualmente, ¿no? Entonces acá yo me pregunto, ¿a qué se debe que, bueno, esas universidades tan grandes y tan afamadas tengan ese tipo de desempeño, no sé qué llamarlo esto, ¿no? Este tipo de desempeño. Una eficacia, quizás. Sí, algo así, ¿no? O sea, que Ujú. de pronto tengas un desarrollo curricular que esté a cargo, no de un profesor como ocurre aquí en la universidad o en las normales, ¿no? Sino que esté a cargo de 2 o de 3, ¿no? Y sean universidades bien avanzadas y no estén concentrando toda la responsabilidad en una sola persona, ¿no? Como parece que en este caso ocurre, ¿no? Bueno, de hecho, en todas las universidades del sistema educativo boliviano y de formación docente, solamente hay un docente por materia, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Para dónde
tiran las situaciones, digamos, ¿no?, de ciertos contextos del cono sur y para dónde tiran las otras universidades que están con otro tipo de concepción de docente, ¿no? Ese comentario solamente. Bueno, yo pienso, Víctor, que ya para estos sistemas tan eficaces, entre comillas, como estamos tratando de identificarlos, son más avanzados y desarrollados porque quizás ya tienen una mejor estructura, justamente, porque no solamente eh, delegan la responsabilidad de la formación respecto a una asignatura a una sola persona. Quizás esta designación de roles justamente parte también de las aptitudes y de las fortalezas de cada una de las personas, porque yo creo que cada uno de estos evaluadores o docentes cumple distintos aspectos en la asignatura, pero a su manera. Yo creo que tienen sus fortalezas en cada aspecto que hacen, porque no me imagino ver tres docentes con el mismo carácter que me estén evaluando, que me estén enseñando y me estén calificando. Yo optaría más por por este argumento mío, por esta respuesta mía, eh, Víctor Hugo, por esa estructura de roles que tienen y justamente que lo hacen complementario. Porque acá el que designen a un docente solo como el dueño de su materia y hace ahí lo que quiere, hace y deshace lo que quiere, ya incluso a veces desmotiva al estudiante con solo conocer al docente la primera. Y tiene que decir, ni modo, acepto, es lo que hay, y tiene que soportar a veces y convivir con ese docente, digamos. Esa es mi forma de pensar. ¿Alguien que quiera argumentar a esto? Quizás lo que estaba diciendo Víctor Hugo. Sara Quispe, adelante. Sara. Hola Inge, ¿se me escucha? Buenas Sí, sí, se te tardes. escucha. Adelante. Soy Sara Quispe de La Paz. Bueno, con respecto a lo que se estaba exponiendo en las diapositivas, me hizo también tratar de ver un punto de reflexión. Le comento que yo estoy trabajando en un colegio inclusivo, que es con personas con discapacidad auditiva. Entonces, dentro de ello, se manejan las personas que son los intérpretes, que ayudan, ¿no?, a esa conexión del docente, que es el encargado del aula, pero tiene ahí su intérprete que puede hacer esa conexión, ¿no? Y algo muy importante, como ahí usted mencionaba, de que un docente, digamos, puede tener toda una receta o, digamos, un orden que seguir, pero a veces cuando te chocas con esa parte de una situación así, se buscan formas, ¿no? Y algo que tal vez yo puedo resaltar es que ahí, digamos, hay algunos docentes que realmente sí lo hacen, digamos, buscan tal vez una forma de poder romper esa barrera, ¿no?, de comunicacional que puede existir. Y parte de ello también se trata de inculcar a los mismos estudiantes eso de los valores y todo ello. Es algo muy interesante porque todo lo que usted me menciona se ha ido fusionando, ¿no?, a lo que en el área que he ido explorando ahora. Entonces, yo considero que esa parte de poder realmente adaptarse a la situación, cuando realmente te encuentres en la situación, es muy, muy distinta, ¿no? Ya que con ellos hay que trabajar más lo visual, incluso cuando las personas sordas quieren participar, quieren opinar, entonces ellos igual, o sea, quieren tener esa iniciativa de realmente hacerse conocer y sentir, ¿no? Entonces, tal vez ese aporte quisiera dar, ingeniero. Muchas gracias. No, bastante bien, Sara. Incluso yo creo que también va respondiendo en parte a lo que Víctor Hugo consultaba. Y es un caso muy importante en educación inclusiva, donde también tienen ese sistema estructurado. Y si se dan cuenta, bueno, no sé si he entendido bien o mal, Sara, entendí de que hay personas que aportan en distintos aspectos, pero al final complementan la formación. Y justamente cada uno de los instructores, docentes, tienen algunas fortalezas que son explotadas para que justamente los estudiantes puedan tener un buen aprendizaje. ¿Es así, Sara? ¿O me he equivocado? ¿O me estoy equivocando? No, sí, está correcto, Inge. Nada más bien está muy interesante todo lo que se está compartiendo y aporta también, ¿no?, a lo que yo estoy haciendo también. Está bien, Inge. Gracias, Sara, por tu aporte. Jacqueline, adelante. Hola, sí, lo que comenta la compañera es cierto, que a veces tomamos de lado
lo que es generalizando lo que es la enseñanza, ¿no? Si bien ayer yo comentaba que a cada alumno, una vez que ya estés dando, les conoces, resaltar lo que es su virtud, ¿no? Y tratar de potenciar esa virtud. A veces lo generalizamos y vemos que con la misma educación todos de igual manera van a aprender. Y para mí no es así. Eso sería, y sí, tiene razón, que sería también enfocarnos solo a un docente en la forma, la ideología en que piensa, en la forma de enseñanza. No me parece tan grato, pero lamentablemente es así lo que lo llevamos a nivel de nuestro país, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias, Jackie. Yo creo que va complementado, ¿no, Víctor? ¿No? Más o menos yo creo que estamos desde ciertos puntos, aspectos y experiencias, estamos tratando de eh, aclarar eso. No sé cómo tú lo interpretas, ¿verdad? Bueno, entonces, hablábamos de este entorno. Continúo, ¿no? Estoy continuando, voy a continuar, por favor. No hay nadie más con la mano. María del Carmen, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ingeniero. Sí, realmente trabajar no solamente en educación inicial, primaria, secundaria, educación superior, es importante tomar en cuenta este clima afectivo, porque creemos que al llegar y ser docentes de educación superior debemos ser 100% estrictos. Ser estricto no significa perder la calidad humana, no significa perder la motivación por estudiar o por enseñar. En este caso estamos formando vidas. En el caso de educación superior, en el área de educación, estos jóvenes son docentes en formación y van a llegar a las aulas. Entonces, esa transmisión no se debe dar solamente conocimiento, sino también la parte humana, porque realmente eso es lo que se está perdiendo y lo que nosotros necesitamos rescatar, trabajar las habilidades blandas dentro de todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es mi aporte, estimado ingeniero. No, muchas veces, María del Carmen. Realmente sigue complementando lo que estamos hablando. Muchas gracias. Alejandra Rocío, adelante, como último aporte y continuamos. Alejandra. Buenas tardes, ingeniero. No sé si se me escucha. Se te escucha claro y fuerte. Listo, gracias. Bueno, concuerdo con varios de mis colegas participantes. Yo he visto tanto en posgrado como en pregrado, he tenido la oportunidad de trabajar en ambas áreas, que se está buscando con esto antes era por objetivos la universidad, ¿no? Y ahora se está enfocando hacia las competencias y existen entre los docentes en algunas materias, tal vez ahí podríamos hablar sobre el docente como modelo, eh, eh, 3 o 2 materias se interrelacionan. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay un caso en el que metodología de la investigación se complementa con fundamentos biológicos o con salud y nutrición. Entonces, los docentes van ayudando, guiando al estudiante según a las materias, ¿no? Y ahí veo yo o he sentido esa complementariedad que quieren crear estos docentes para hacer estos modelos, perdón, como un modelo, como dijo la que me antecedió, sin perder los valores, los juicios. Un claro ejemplo ha sido el docente dio un trabajo de campo, pero ese trabajo de campo tenían que implementar como estrategia métodos de investigación, pero enfocado a problemas en salud. Entonces, ahí se ve también que la universidad está tratando de romper esas barreras que se ha tenido antes como un docente rígido que solo dictaba la clase y les importaba los valores o los principios que podrían brindar al estudiante. Eso es lo que he tenido estas vivencias, eso quería aportar. No, más bien sigues corroborando la información y las experiencias que estamos teniendo. Gracias, Alejandra Rocío. Con esto estamos fortaleciendo más lo que tratamos de demostrar, porque justamente ustedes son los que están compartiendo, fortaleciendo, enriqueciendo más esta diapositiva, esta presentación. Les agradezco. Muchas gracias. Están bastante bien. La verdad, muy, muy enriquecedora.
Inge, buenas tardes. Adelante. Inge, Oscar, Ondaka, buenas tardes. ¿Cómo estás? sí, buenas tardes. Quería un poquito llevar el contexto donde es el clima afectivo y valores dentro del aula. El docente en realidad se mueve como un liderazgo de aula, ¿no? Tratando de influir en los estudiantes. Y aquí vemos en el centro el docente como modelo. Me llamaba la atención cuando estudiantes pasamos clases y obviamente tenemos todo tipo de docentes. Ahora, no sé si este clima afectivo y valores va por esto, por este ejemplo que le voy a poner. Dos cosas. Uno, de que algunos docentes aplican palabras, un vocabulario, pues, reproducibles, pero en el contexto hablan con todo lo que ustedes ya conocen en el medio social, cuando uno está... Por eso, aunque en realidad ahora se ha hecho ya, ¿no? Algo muy cercano a la gente habla, reniega y habla palabras que son irreproducibles, digamos, dentro de la materia educativa, especialmente cuando estamos con los estudiantes. Entonces yo decía, en este clima de valores, eso es aceptable, es correcto para que un docente se llame un modelo en el aula, para que un docente pueda mostrar paz o amor, creatividad, diálogo. Eso era mi duda porque prácticamente vemos eso en las aulas, ¿no? O, por ejemplo, el otro, cuando, si es un modelo de docente, pues está fumando ahí cerca de los estudiantes, terriblemente no deja gasta las cajetillas de cigarrillo, gasta y gasta y todo eso. Y el ambiente se vuelve con humo y todo eso, ¿no? Entonces, y así, y varios ejemplos en la realidad estamos hablando, ¿no? ¿Qué dice eso, ingeniero? Eso era un poco, ¿no? Dentro de este contexto del clima afectivo y valores. Claro, y sobre todo el docente como modelo, ¿no? Pienso que ya bajo esas actitudes, y si no está bajo un margen del respeto, por ejemplo, aplicando esas palabras que están por demás, ya no existe ese ambiente. El mismo estudiante ya deja de tomarlo como modelo y quizás la asignatura como chiste, porque no se nota esa motivación para poder aprender de esa persona. Ahora, por encima de eso, puede que tengamos docentes, por ejemplo, que fumen y demás, pero eso ya es su vida particular. Ahora, si eso lo hacen faltando el respeto hacia los estudiantes en el aula y otros, yo creo que es una persona que tiene una actitud que no está ahí para poder ser modelo, simplemente para imponer y básicamente dictar su materia. A lo que el estudiante ya tampoco llega a tener esa motivación, ese interés por poder aprender. Son cambios yo creo que tenemos que tener bastante claros en la práctica docente, ¿no? Si realmente queremos ser un modelo, tenemos que dejar de ser ejemplares en todo aspecto. Y ahora aparte sería nuestra vida particular, pero yo creo que eso es una cosa y la vida docente es otra, ¿no? Así es, señor. Eso es lo que yo te diría, Oscar. Sí, Es mi forma de pensar. Por ejemplo, les comento, yo tenía un docente muy bueno, realmente muy bueno, incluso lo consideraban genio, o lo consideran genio, pero no avanza más. Bueno, o en mis tiempos no avanzaba más a ser o decano o rector. ¿Por qué? Porque este docente era muy dejado. De que sabía, pero era muy dejado. Por ejemplo, teníamos cuando era teniendo una materia de laboratorio que nos tenía incluso hasta las 10, 11 de la noche salía de la universidad. Y lo peor era que el docente nos decía, acá tiene la práctica, esto, y nos vemos. Y se iba. ¿Se dan cuenta? Uno diría que, qué bien, nos fomenta la investigación, nada, pero nos dejaba así. Terrible, muy terrible, muy terrible. Y ahí es donde lo hacían los auxiliares que ya se creían docentes, y era peor todavía. Terrible. Entonces, pienso también que hay esa parte, docentes que podrían ser realmente modelos, pero no aplican o no están bajo este entorno, entonces dejan de ser eh, representativos o dignos de poder mencionarlos, seguir como modelos como modelo docente. Eso me pasó con un docente. La verdad, todos los docentes lo hablaban muy bien de él, pero respecto a su carácter, a su forma de trabajar, dejaba mucho que desear, la verdad.
y es por eso que se estancaba ahí. Tal vez solo se mantenía ahí por su saber, ¿no? Y no por su ser. Interesante ahí. Por su saber y no por su ser. El hacer ni mencionar. Yo creo que es una cosa que el docente sepa hacer, pero la cosa es transmitir, formar, capacitar. Pero bueno, es así, Oscar. Pienso que es importante el Ujú. trabajar bajo el margen del respeto. Muy bien, gracias. No, era nada. Disculpe, ingeniero, si me permite, por favor, Gilka Zurduy le habla. Bueno, la verdad no entiendo en qué momento podría el docente estar fumando delante de sus estudiantes, sea en colegio o en universidad, porque hasta donde tengo entendido no está permitido fumar en algunos ambientes cerrados, ¿no? Quizás en la calle sí, como usted dice, eso es ya su vida privada, pero como docente uno que esté fumando en aula, me parece que no corresponde a nuestra realidad. Y efectivamente lo que usted dice, ¿no? Un docente tiene que tener ante todo ética, porque de qué sirve que sea un sabelotodo, que sea excelente en la materia, eso tiene que ir acompañada de su ética, ¿no? Y me imagino que es ahí justamente en cómo el docente se muestra con los estudiantes en aula y en su vida pública lo que determina qué tan profesional es, ¿no? Gracias. No, gracias, Gilka. Pero doy fe de lo que dice Oscar. Me ha tocado ver docentes que realmente fumaban. Bueno, sobre todo en mi facultad, las aulas son enormes, son para 100, 150 personas. Y a veces entraban los docentes con todas esas anchas. Y pese a que esté prohibido, llegaban y hacían lo que seguían haciendo, por ejemplo. Continuaban fumando, ahora apagaban y empezaban la clase. No sé si era para intimidar, para poder, no sé, crear una mayor impresión, pero no se dan cuenta que hacían lo contrario, ¿no? Y solamente te generaban respeto por temor, o por la forma quizás de evaluar, o la forma de interactuar con los estudiantes. Es distinto, ¿no? La perspectiva que ayer hablamos del docente, cómo uno se siente que es ideal y demás. Pero me tocó también vivir, Gilka, doy fe de eso. Caspar y Yucra, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Un poquito complementando, ¿no? Usted tiene razón. Bueno, yo soy arquitecto. En primer año yo tenía igual un docente, así que fumaba harto, incluso en la propia aula fumaba y fumaba y fumaba y a mí varias veces me indisponía, ¿no? Pero bueno, esa era una dudita ahora. Como le decía, por ejemplo, en arquitectura, en los talleres, solemos tener, por ejemplo, 2 hasta 3 docentes de arquitectos, ¿no? Que van guiando el proceso y todo. Pero lo que suele pasar mucho en arquitectura es de que, por ejemplo, para el docente 1, tú puedes presentar todo y te puede decir que está bien, está perfecto, todo. Pero el docente 2 te dice que está totalmente mal, que es una porquería y te lo rompe y demás cosas, ¿no? Ahora mi pregunta es, cuando hay este choque entre ideales de docentes en una misma aula, o sea, digamos, incluso están lado a lado, pero uno tiene una visión, otro tiene otra visión, para uno está bien, para otro está mal. Como docente, ¿qué se debe hacer cuando tu colega, por ejemplo, tiene totalmente otras visiones, totalmente opuestas a ti? ¿Y cómo debería hacerse con los alumnos, por ejemplo? Pienso que primeramente los docentes no están siendo objetivos, totalmente subjetivos, porque más pareciera que lo llevan a un ámbito personal, el criticar y juzgar el trabajo del otro. Y yo pienso que para estar, por ejemplo, en la formación de la educación superior, tienen bastantes aptitudes y profesionalismo, pero si andan rondando y aplicando esas actitudes, yo creo que ambos incluso están equivocados, porque aquí la pelea, la disputa no es entre ellos. Están ahí para enseñar, para hacer modelos, para guiar, no para criticar. Y pese a que están tratando de enganchar o generar una continuidad entre las asignaturas o materias, están haciendo todo lo contrario. Y yo pienso que sí es real porque a veces en las universidades más ronda lo político que lo profesional. Pienso que no hay un comportamiento, una aplicación objetiva del docente. Es más subjetivo esta situación. Y por más de que intenten trabajar de manera estructurada, como hemos hablado, con distintos roles, no lo están ejerciendo. Mientras siga habiendo esa subjetividad, esos problemas, esos miramientos, por así decirlo.
Yo creo que ya para ser docente, el tener escolares dice mucho de uno, ¿no? Dice mucho de uno. Yo creo que más ronda por lo subjetivo y lo político, eso, estimado, no te he notado. Gaspar y yo creo, perdón. No sé qué opinan los demás. Sí, bueno, la verdad es de que ese es así como usted dice, porque a veces parece que están peleados entre ellos, porque incluso parece que es solo para llevar en la contraria, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado que estaban lado a lado, llevaba mi trabajo a uno, me decían, sí, sí, está bien esto, esto. La siguiente clase llevaba al otro, digamos, porque el primero no vino y me decía rehacer todo, que estaba mal y al final, incluso entre ellos mismos hablaban, se hablaban mal del uno del otro, ¿no? Y es como muy perjudicial para todos los alumnos, porque no saben qué hacer, porque uno le dice una cosa, otro le dice otra cosa. Y date cuenta, es una mala práctica ver a personas que son modelos, son docentes ahí, que hagan esa práctica, el poder hablar mal del otro, ya lleva muy mal. No, yo creo que lo correcto sería realmente recuperar lo bueno antes de criticar lo malo. Obviamente todos tenemos pros y contras, ¿no? Pero si queremos seguir adelante esa continuidad del camino, del currículo, tenemos que andar y agarrar las fortalezas, agarrarnos de lo bueno, rescatar eso y continuar bajo esos valores, bajo esos principios y esos conocimientos. Y a Mirnita, como última que participa, adelante. Buenas noches, Inge. Sí, bueno, complementando un poco, ¿no? Siento que hace mucho la actitud positiva que el docente hace al entrar al aula también, porque muy diferente es la población estudiantil, ya sea en colegio, universidad y lo que es una educación regular, porque si bien mencionamos, la educación superior más se basa, como dijo, en política. Quiera o no quiera, siempre va a surgir eso. Y eso ya mucho depende cómo también entra uno, ¿no? O sea, qué valores tiene uno y qué ética profesional tiene para mantener esa rigidez, porque muy bien te pueden ofrecer cielo y tierra para que tú sigas un partido político, pero mucho hace cómo tú decidas formarte, tanto como docente y como persona, porque al final en el colegio, generalmente los profesores son como que muchas veces hay estudiantes que quieren, digamos, acercarse, ¿no? Pero hay momentos que la inseguridad no les da. Entonces, alguna vez escuché, ¿no? La frase donde dice, el docente debe ser el que llegue al aula con felicidad, ¿no? Pero muy pocas veces se ve, ya que también todos somos humanos, ¿no? Tenemos problemas, todo. Y muchas veces llevar esa carga negativa es como contagiar también a los estudiantes. Y ver eso, mantener esa actitud positiva, creo que es un trabajo muy grande y como se dice, ¿no? La paciencia es una virtud que muchas veces se acumula o muchas veces se acaba, perdón. Entonces, es depende, creo, ¿no? De cuán actitud positiva tú tengas en lo que quieres enseñar, en lo que quieres mostrar ante todo el contenido que quieras mostrar, ¿no? Como a los estudiantes. Y si bien ahora que estamos en este pleno siglo XXI, que realmente la salud mental en muchas personas está afectando tanto por las redes, por lo demás, se ve mucho, no sé, bueno, si notaron la última noticia que fue del año pasado, creo, ¿no? Donde un estudiante se suicidó por el tema de que lo llamaron, creo que perdió el año, y delante de todos o algo así. Y creo que hay un aspecto muy importante, ¿no? Que a veces no nos percatamos, porque muchas veces estamos encerrados siempre en lo que es de nosotros o no vemos más allá. Entonces, más que todo, la tecnología muchas veces ayudando a la educación y ayudando también a lo que es lo humano, nos olvidamos de muchos aspectos que a veces son, que están ahí, como el poder, no sé, compartir una charla, preguntar cómo has estado o cómo te ha ido en tu examen, cosas así, ¿no? Que a veces las olvidamos, ¿no? Por el tema de del rutinario trabajo, de lo demás. Entonces, creo que la actitud positiva que cada uno pone para la formación docente es muy importante. Siento que lo humano hay muchas veces que ya se está perdiendo, pero si esto de la IA igual es también un factor que lo hemos ido trabajando, ¿no? Anteriormente con los temas que nos ha dado.
prácticamente lo único que no va a poder, bueno, la IA es tener de el amor, ¿no? Porque el amor prácticamente es como mostrar a cada estudiante que nos acordamos, o sea, basta que le digas, no, ha pasado esto o algo, y ellos se sienten identificados y se sienten en esa confianza y dicen y se acuerdan, ¿no? Entonces, tal docente o tal profesor se ha acordado de esto y te sienten muy presente. Y crea o no crea, eso hace mucho en una educación informal, porque más que del contenido ya se acuerdan. Y bueno, es importante, ¿no? También tener ese ambiente en el aula y también esa motivación para ellos mismos. Eso, Inge. No, gracias, mira, sí es importante llevar esa actitud, ¿no? Al final somos justamente los modelos, los faroles que estamos iluminando y no podemos estar llevando más bien sombras a un aula donde hay personas que están atentas y dispuestas a vernos como guías en su camino de formación. Gracias, Mirna. Sarmiento, en un rato más participemos, por favor. Vamos a avanzar todavía, ¿sí? Bueno, recordemos, perdón, es muy importante también entonces, y no olvidar que la formación, el aprendizaje, no solamente está en la escuela, en la institución, en la organización académica. Es muy importante considerar todo el entorno, todo el contexto social. Ya habíamos mencionado esto. Nuestra formación también parte de la familia, también parte del barrio, de nuestros amigos. Ahí también se desarrollan nuestros valores, nuestra ética, en el trabajo y bajo la misma cultura en la que estamos. Entonces no podemos culpar o valorar solamente a la organización académica, ¿no? La comunidad está desarrollada por todo el entorno, comprende por todo el entorno en el que vivimos. Bueno, ahora hablemos de la relación, bueno, un contraste respecto a los roles y la aplicación que hay entre la docencia. Acá tenemos básicamente la aplicación que hay para con el estudiante y ya lo hemos visto de distintas maneras, en un modelo tradicional y en el actual, donde básicamente queremos tener un agente de cambio. Acá mencionamos, por ejemplo, dentro de un rol tradicional, podríamos decir, el docente normalmente, respecto a los valores, estamos hablando respecto a la ética, trata de mantener el orden establecido, trata de enseñarles lo que ya es, trata de mostrarles que deben callarse, que deben obedecer y simplemente eso. Pero ya en un modelo actual, considerándolos como agentes de cambio, empezamos a un poco cuestionar las desigualdades, implementar ese criterio, ese pensamiento, fomentarles esa participación, no solamente callar y escuchar. Dentro de un rol en la cultura de reproducción o reproductor social, podemos decir de que el docente va a reproducir la cultura dominante. Nada más eso. Mientras que acá, dentro de los agentes de cambio que podemos llamar, hablamos y ayudamos a construir una sociedad más justa, implementándoles todos los valores también a los estudiantes. No solamente esa línea recta. Dentro de este modelo antiguo como reproductor social, solamente un reproductor, como así lo estamos llamando, no cuestionamos el sistema, no vemos esos puntos. Mientras dentro de este rol, como agente de cambio, un rol intelectual transformador, como tal lo estamos diciendo, analizamos críticamente el contexto. Y si se dan cuenta, eso hemos estado haciendo todo el tiempo nosotros. Desde un punto de vista A, B, C, D, hemos estado aportando, todos respetando y complementando. Pero es fácil cuando se habla entre docentes, ¿no? Lo difícil es a veces estar con los estudiantes, fomentarles, implementarles, no que se rijan bajo una línea recta. Ahora vamos a abordar otras teorías. Y es importante también otro aspecto, ya que hablamos del entorno,
externo, vamos a hablar de un entorno externo, es decir, la diversidad que existe con los estudiantes. Porque es verdad que podemos tener estudiantes con muchas situaciones distintas en las clases. Pero acá tenemos que valorar algo de que la inteligencia no es unitaria. Ya no solamente cerrarnos a una evaluación de un solo aspecto. Acá decimos que la enseñanza debe atender la diversidad de estilos de aprendizaje, y aquí entra muy en onda, muy en contexto, los conceptos de la inteligencia múltiple o las inteligencias múltiples, donde podemos ver distintos aspectos, inteligencias, y justamente fomentar eso. Yo sé que todos ustedes normalmente vamos actualizando los concursos, seminarios respecto a eso. Entonces, justamente eso, la enseñanza debe atender las distintas, la diversidad de estilos de aprendizaje. Entonces, como objetivo podemos decir que es el provocar que el alumno reconstruya sus preconcepciones utilizando la cultura académica. Es muy importante. Bueno, ahora enfaticemos respecto a la realidad del estudiante. Acá decimos de que el aprendizaje para el estudiante sea relevante, pero debemos contextualizarlo. ¿Por qué? Porque debemos entender que el aprendizaje te tiene que dar bajo problemas reales, porque también tiene el estudiante un entorno social que está bajo temas económicos, de un lenguaje familiar y unas expectativas sociales. Entonces, bajo ese entorno y esos problemas, podemos utilizarlo justamente como ejemplo y para poder mejorar. Es decir, podemos diagnosticar la realidad. El aprendizaje relevante es un diálogo con la realidad social y natural del estudiante. Llevarlo más en un contexto real. Y algo que mencionaban ayer respecto a la flexibilidad curricular, el poder romper la rigidez para adaptar la enseñanza a quien tenemos adelante. Decíamos esto, ¿no? De cómo los docentes como investigadores, justamente viendo como hipótesis los distintos tipos de currículos. Y según la diversidad de estudiantes que tengamos, vayamos adaptando, corrigiendo, modificando en un entorno interno para que pueda lograrse ese desarrollo de aprendizaje. Entonces, a eso nos centramos en este caso. Contextualizar el aprendizaje, ese es el término. Para poderlo llevar a cabo dentro de un contexto, bajo las normas o estándares o el currículo que tenemos. Y acá vamos a hablar un poquito ahora de lo que llegaría a ser la innovación. ¿Qué es la innovación? Acá decimos de que innovar no es cambiar pizarras por pantallas, es transformar la cultura del aula. Eso es innovación. Esto puede explicarse, por ejemplo, en los cambios en las relaciones de poder, en la reconstrucción del mismo conocimiento y en la participación activa del estudiante. Cada uno de estos es una innovación. Es importante entender esto. Podemos decir, por ejemplo, que innovación no es comprar computadoras. Innovación no es usar plataformas digitales, no es tener pizarras interactivas. Más bien, innovación es cambiar la forma de relacionarnos, cambiar la forma de construir conocimiento, el diseñar las estrategias, los modelos, y cambiar el rol del estudiante. Eso es innovación. Yo creo que estoy siendo bastante claro en este aspecto, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Entonces, con eso estamos definiendo un poquito mejor qué es innovación. Ahora, vamos a retomar un poquito más lo que vimos ayer de las implementaciones, por ejemplo, de la investigación-acción que hablaba bastante profundo y muy buen argumento y aporte de Víctor Hugo respecto a los fallos que he tenido. Yo también le he dado mi punto de parecer
Y acá justamente tocamos un poco de este tema. Respecto al fallo del modelo. Acá, ¿qué estamos teniendo? En la imagen A estamos teniendo un modelo tradicional para la implementación o algún proyecto de socialización, de inducción, de desarrollo de aprendizaje. Mientras que en el modelo B tenemos bajo el paradigma el modelo actual, donde justamente queremos una interrelación y socialización docente-estudiante. Lo definimos innovación como transacción, innovación, mientras que un modelo normalmente tradicional es una imposición externa. ¿A qué me voy con esto? Normalmente, por ejemplo, hablemos de, espero no equivocarme, algunas reformas, modelos que se implementan normalmente vienen dictados desde ministerios, desde expertos de administración y otros. Pero esto va directamente implementado en escuelas. Entonces, esto está viniendo desde un solo punto, desde un centro, donde no tenemos nada más que una sola dirección. Y estos fracasan. ¿Por qué? Porque no consideran la realidad local, porque los docentes no las sienten como propias las ideas y los conceptos que están siendo implementados, porque no hay apropiación, solamente cumplimiento, y porque ignoran el conocimiento práctico del docente. Porque yo creo que en cualquier sistema, proyecto, implementación, un docente puede aportar para que esto se pueda lograr. Pero como todo es unilateral y de una sola dirección, es que fracasa, es que hay fallos. Por otro lado tenemos, si una imposición, bueno, o una implementación es socializado, es contextualizado, llega a tener el éxito que corresponde. Porque es importante entender que las innovaciones impuestas desde arriba van a suele fracasar, justamente por lo que acabo de decir. Y que el cambio, la implementación real van a ser desde la negociación entre los agentes del centro, los involucrados, tanto profesores como docentes, entorno social, etc. Yo pienso que bajo este modelo, esta estrategia, es que las cosas, como el desarrollo del aprendizaje, creo que es interesante, ¿no? Esto, entender. Ya vamos acabando, por favor, de acuerdo. Acá solamente vamos a hablar de los TICs en la educación, que va a ser breve porque también espero verles en el siguiente curso donde vamos a extender un poco más. Estamos viendo cómo ha ido avanzando desde una tradición oral donde netamente era la memorización, y hemos tenido un conocimiento a través de los libros impresos, con pensamiento a través de la literatura, hasta llegar en una interconexión mundial de la cognición, un compartimiento de información, una consolidación, complementación de cada aspecto, no solamente que vaya regido por una sola cosa, una globalización. Entonces acá decimos que la transición digital cambia no solo el acceso, sino la forma en que pensamos y construimos conocimientos. Porque acá, cuando tenemos información de distintas fuentes, de distintos conocimientos, de distintas perspectivas, yo creo que el aprendizaje, el conocimiento es mucho más sólido y no tiene puntos débiles, ¿verdad? Y bueno, ya definimos qué era la IA y lo vamos a ver mucho mejor más adelante en el siguiente curso. Pero aquí describamos cómo es que piensa la IA. Normalmente se puede identificar. Perdón. Acá podemos ver distintas formas, como es la búsqueda ilógica,
es decir, basado en algoritmos que se encuentran soluciones en espacios complejos, el Machine Learning, que es básicamente la mejora del rendimiento a partir de datos, de experiencias, de prácticas, y los agentes físicos, que es básicamente con sensores y actuadores, la manera de poder aprender. En la diapositiva, vamos a hablar de la IA en la práctica educativa. ¿Cuál es el fin de la IA? Es básicamente acercarse a lo que hace un tutor humano. Pese a todos los conceptos que hemos visto, los distintos tipos o modalidades con los que puede trabajar, justamente lo que trata de hacer la IA en la práctica educativa es acercarse al comportamiento y ser como un docente, ser más personalizado, saber cómo corregir y guiar al estudiante. Entonces, al final es la conclusión, la IA solamente trata de simular al docente, pero hemos visto que el docente es mucho más que corrección, son valores, son éticas, son métodos, son modelos. Entonces, no va a haber una sustitución como tal, simplemente una complementación. ¿Verdad? Les agradezco a todos por estar hasta ahora, por haber participado del curso, por ser puntuales. Muchas gracias. Muy enriquecedoras las clases, los aportes de todos y cada uno de ustedes. Y más nada. Solamente me queda nuevamente agradecer y espero poderles ver en el siguiente curso. Respecto a la evaluación, como les había dicho, no se preocupen, va a ser tal cual eran las prácticas, solamente que va a ser más detallado y la voy a exponer el día domingo, ¿sí? Para su desarrollo van a tener 2 días, lunes y martes, y también el domingo voy a publicar las listas de todos los que han participado y alguna información más extra. Respecto a las diapositivas, las van a tener justamente en la carpeta compartida y les voy a compartir algunos libros base que hemos tenido. Como libros base, entre los más importantes y relevantes, hemos tenido esta, por ejemplo, que es la de Currícula y Didáctica de Alexander Ortiz Ocaña, que toca puntos muy importantes y los desglosa mucho más a lo que hemos visto. Bien. Justamente hemos llegado a ver, ¿verdad? Lo que era un logro y un estándar. Uno era más personal y parcial, y el estándar era justamente el objetivo que queríamos llegar para el currículo, el cumplimiento del currículo. Entonces hemos ido viendo justamente acá puntos muy importantes de cada libro relevante dentro del área pedagógica para poder desarrollar y hacer un curso que pueda contener todo lo necesario para que pueda darse bien y con éxito. Libros como estos los voy compartiendo donde van a poder ver con mayor profundidad cada detalle, ¿sí? ¿Alguien quiere participar, perdón? ¿A qué hora será el examen y cuánto tiempo de duración tiene el ingeniero? Va a ser, tienen 2 días, van a tener 2 días. Entonces, el domingo lo publico el formulario de Google y ya van a poder hacerlo en 2 días. Es solamente un formulario con preguntas cerradas y de selección. Nada más, Carlos. Ángel. Es decir, no tiene, por decirle, media hora o 1 hora de plazo para resolverlo. No. Aquí no estamos para... No es matadero, tranquilo. No es matadero. Yo creo que todos tienen su tiempo. Sí, no te preocupes, Carlos. Hay 2 días para la resolución. El lunes a las 18 nos envía el examen, ingeniero. No, el domingo por la noche ya lo voy a publicar para que el lunes y martes puedan resolverlo, ¿sí? Ya, ingeniero, tenía una pequeña consulta, no sé si me puede absolver. Adelante. Se dice que cuando una persona explica es cuando más aprende. ¿Tiene esto relación con la plasticidad cerebral, ingeniero? Sí. Y es la neuroplasticidad, te cuento. Justamente en este libro hablamos y lo extendemos mucho más. ¿Dónde está este librito? A ver, vamos a hablar. Bueno, vamos a mostrar un poquito nada más.
Acá está, la neurociencia del aprendizaje. Es muy buena esta, Carlos. Trata todos los conceptos y justamente ese éxito con la repetición y comprensión es algo que está vinculado con la neuroplasticidad. Dentro de esto van a poder encontrar todos los conceptos más a detalle, todo el proceso que lleva el aprendizaje, no solamente es captar y entender, existe un proceso neurobiológico que les había explicado. Entonces, por eso les quiero compartir, Carlos, porque no nos da el tiempo para el curso, para poder solamente abarcar esta parte. ¿Sí? ¿Nos enviar esa bibliografía? Sí, les voy a compartir, Carlos. Muchas gracias, ingeniero, y le agradezco mucho por las clases, un excelente docente. Yo voy a estar en su siguiente módulo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Inge. Inge, buenas noches. Adelante, María. ¿Cómo está? Inge, quería felicitarlo, agradecerle por su clase, muy buena, muy bonita. Y voy a estar en el otro módulo. Te agradezco, Menescobar. Espero verte entonces. Ya vamos a ser más prácticos. Vamos a ser más prácticos. Bueno, Inge, muchísimas gracias. gracias. Ha sido un gusto compartir con usted estas clases y es muy triste terminar este módulo, pero bueno, en el próximo nos vemos. Que le vaya muy bien y bendiciones. Muchas gracias, Mónica. Nos vemos. Bueno, hasta el próximo módulo, Inge. Hasta el siguiente módulo, Mariscobar. Gracias. Buenas noches. Adelante, Ángela Peñaranda. Buenas noches. Ángela Peñaranda. Perdón, gracias Inge. Bueno, primero agradecerle por la oportunidad tan enriquecedora que hemos tenido. Realmente incluso ha sido tan bonito que he empezado a poner en práctica muchos de los conceptos que hemos tomado aquí, ¿no? Y que realmente cambian vidas. En esta profesión que es muchas veces ingrata por muchos factores y poco agradecida por otros, pero que es una profesión de servicio bien dedicada, porque eso es lo que hacemos nosotros, no damos un servicio por amor, damos un servicio por dedicación y a veces no es valorada, pero tenemos que seguir adelante. Y realmente agradecerle porque, bueno, en mí, ¿por qué me he vuelto profesora? Porque un profesor es el que me ha salvado a mí. Yo he sufrido maltrato por un profesor, por una profesora cuando era niña, y cuando me cambiaron de colegio, ese otro profesor, que Dios lo tenga en su gloria, porque ya no está en este mundo, se dio cuenta que tenía un problema, ¿no? Por el tema de maltrato que he sufrido con esa profesora. Y él me salvó, él se dedicó a construir en mí lo que estaba tan roto, ¿no? Y por esas razones que dedico también mi profesión a esos profesores que como ese profesor me han salvado para poder seguir adelante y hacerlo con todo el amor y la dedicación que ellos han tenido para con todos esos niños que alguna vez han sufrido también maltrato por parte de algún profesor. Gracias, Inge. Gracias por tus palabras, Ángela. Muchas gracias por tus palabras. Adelante, Biomed Technology. Yo solo dejo la mano levantada. Eddie Joel, ¿algo que decir? Adelante. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Ya. Primero felicitarle por el gran trabajo que ha hecho. La verdad, sí se nota cuando un docente realmente le apasiona enseñar, ¿no? Entonces yo creo que todos vamos a rescatar eso. Yo me incluyo. Particularmente no está en todas las clases. Esta revisión son las clases grabadas, más que nada por el trabajo. Pero todo lo que he estado viendo ha sido muy bueno. Realmente lo felicito. Y nada, espero volver a encontrarlo en un próximo módulo, si se puede. Felicidades de nuevo. Muchas gracias, Joel, por tus palabras. Y sí, vamos a estar presentes en el siguiente módulo con aplicación de herramientas digitales e inteligencia artificial. Joel. Bueno, eso es todo. Les agradezco a todos. Que tengan un buen fin de semana. Y ya les voy a comunicar y compartir el trabajo final
por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Tengan en cuenta de que sí les voy a compartir también la bibliografía. En unos minutos más me lo voy a subir. ¿Está bien? Muchas gracias y nos vemos en un siguiente curso. Muchas Muy gracias, bien. Inge. Ingeniero, buenas noches. Muchas gracias. Hasta una siguiente oportunidad. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias, Bendiciones a gracias por todos. todo. Gracias, Inge. Gracias a todos también. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Gracias a todos. Gracias a todos, en especial a la compañera Ángela. Que siga así, que Dios la bendiga. Bendiciones, gracias, un placer.